Hola, soy Max Ascón y este es El Astrológico. En esta ocasión vamos a hablar acerca del año 2025 y todo lo que conlleva este año a comenzar, las configuraciones y todo eso. Y para eso estamos junto a Gonzalo Herrera, así que bienvenido Gonzalo nuevamente, un gusto que estés Gracias, un acá. placer como siempre. Y bueno, vamos a hablar de esto 2025, vamos a un poco descomponer el año en las principales configuraciones que habrá, los principales movimientos de los planetas. Vamos a mirar por dónde estarán en el zodiaco y algunas situaciones también diremos acerca de los cambios de signo más relevantes durante este año 2025. Así que eso es lo que vamos a hacer en este episodio, en esta ocasión. Así que bueno, vamos a comenzar conversando un poco acerca del 2024. ¿Cuáles son nuestras impresiones? Bueno, en realidad te pregunto a ti, Gonzalo, ¿cuáles son tus impresiones de 2024? Si hay alguna situación que hayamos incluso conversado en el video de esto mismo, del año pasado, que sientas Ujú. que, bueno, tiene mucha eh, relevancia respecto a lo que pasó en el año, quizás a nivel general o tal vez a nivel personal, como tú desees exponerlo, pero eso vamos a hablar primero. Sí, yo que el tema de la IA, ¿no? Es como que Ujú, ha llenado muchas noticias, tanto como pros, contras, investigaciones que están haciendo gracias a la IA y al revés, ¿no? Fake news y como ataques informáticos o todo lo que puede conllevar de problemática la IA, ¿no? Yo creo que ujú, este año ha tenido bastante de eso, junto con la guerra y también la guerra y la religión, ¿no? Esta mezcla que algo hablamos con tema de Júpiter, si no recuerdo mal, y ujú, Saturno, que estaban por ahí, y yo que se comentó ese tema. Y ujú. aquí a nivel así como más local, nacional, o que me haya afectado más de cerca, yo que no sé si recuerdo si comentamos en el episodio que hicimos las predicciones el tema de cómo afectaría Saturno al clima, pero por ejemplo aquí en España ha habido lluvias bastante problemáticas y que se han llevado por delante a no pocas personas. Y yo que Ujú. eso, algo de eso hicimos comentarios o algún pronóstico relacionado con este tema, ¿no? Sí, completamente. Primero, lo primero, bueno, que mencionas es respecto de Júpiter entrando en Géminis. El 2024 Júpiter dejó Ujú. Tauro y entró al signo de Géminis y también, bueno, en este momento está retrogradando y se va a mantener un poco más retrógrado durante el 2025. La situación con Júpiter es que Júpiter está en el signo de exilio, está en el signo contrario a su propio domicilio, entonces eso le genera un medio ambiente donde actúa sin encontrar como un enlace con sus propias cualidades, sino que con las cualidades de Mercurio y todo lo que significa Géminis finalmente. Entonces hace que actúe incómodamente y fuera de su libertad, por lo tanto se vuelve el planeta que habla de la confianza o que habla del conocimiento, de la sabiduría, se vuelve un planeta desconfiado, posiblemente hipercrítico o que no es capaz de disfrutar, sino que en cierta forma quiere encasillar todo mediante situaciones que en realidad tienen que ver más bien con fe, abundancia, dinero, etcétera. Entonces, esta situación de Júpiter entrando en Géminis nos da a pensar en cuánto de lo que se nos dice es mentira, cuánto de lo que nosotros sabemos también está o se pone en duda. Y ha sucedido eso que tú dices como la proliferación de la inteligencia artificial, pero Ujú. también lo cuidadoso que debemos ser como usuarios de la inteligencia artificial porque podría tener muchísimos errores. Primero, cuando hace sus declaraciones, cuando uno le pide que haga, no sé, uno con el prompt o con la idea, Ujú. la inteligencia artificial devuelve algo, pero muchas veces es súper erróneo. Pasa mucho con la astrología que uno le pide que haga algún esquema respecto de temas astrológicos o defina cosas y de repente apunta hacia lugares que no son los correctos. Pero también no siempre es así, de repente es sumamente acertada, pero también va al límite hasta donde aceptamos la inteligencia artificial, primero por temas laborales, posiblemente para muchos, y para otros por temas de posibles peligros o Ujú. lo que podría causar finalmente inteligencias artificiales que lleguen a ser excesivamente inteligentes. Ese es un tema que quizás podría uno pensar directamente con Júpiter ahí en Géminis, en un signo de aire.
Tal vez para muchos esto va a ser algo de Plutón en Acuario, principalmente lo ligaría a esta situación de Júpiter en Géminis y además que estamos viviendo un ciclo donde la última conjunción de estos planetas grandes y pesados que son Júpiter y Saturno fue en un signo de aire, por lo tanto temas de conocimiento, ortodoxia eh, y sociales y del aire, literalmente del aire, se hacen sumamente importantes durante al menos 20 años, que dura este periodo hasta que hay una nueva conjunción, que también va a ser en un signo de aire finalmente. El asunto es que ese es un tema que considero que es sumamente relevante y que sigue siendo relevante además a los medios de comunicación, situaciones cómo son los medios de comunicación utilizados para mostrar noticias que no son realmente legítimas o verdaderas y esto yo creo que lo podemos ver en todos los países, desde todos lados, ligados con la política, cómo se maneja todo eso. Entonces, ese Júpiter ahí mal posicionado da la impresión de eso. Y algo que tú también mencionaste es toda esta situación de conflictos. am, Creo que mencionaste, sí, porque puede ser que lo hayamos conversado antes de grabar. Conflictos bélicos Ujú. eh, en gran parte de, bueno, parte de Europa, Oriente Próximo, Oriente Medio, eh, que también son muy ligables a Marte estando en Cáncer y esta retrogradación que comenzó entrando en Leo y ahora que todavía sigue ahí en Leo, pero a principios de año ya vamos a hablar de eso, entra nuevamente en Cáncer, reingresa. Cáncer y Marte no se llevan bien y podría generar estas situaciones de guerra y conflictos muy interesantes. A mí en un momento del año me pareció muy curioso, sobre todo cuando Marte todavía estaba en Tauro, posiblemente se reiteró cuando Marte estaba en Cáncer, que Corea del Norte y Corea del Sur estaban en un conflicto, pero un conflicto bastante extraño. No sé si todavía continúa porque no necesariamente estoy al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. El mundo es muy grande y hay muchas noticias. Y no sé si quiero siempre ver noticias. Pero este asunto de que había conflicto entre las dos Coreas y el conflicto era como te envío globos con información, te mando música o toco música para que la gente de Corea del Norte escuche la música pop del otro lado y se mandaban una suerte de pelea de ese estilo. No sé si te enteraste de eso o estuviste al tanto, pero No, era no, no. muy poco directo lo que sucedía. Batalla cultural. Sí, pero justamente con Marte en Tauro, como haciendo discusión, pelea, pero mediante medios taurinos o venusinos, vamos a decir, para ligar Ujú. con el tema venusino. Bueno, y ahora que pasó todo lo de Corea también, con este como especie de golpe de Estado o alguna situación Sí. similar, realmente no sé los detalles, pero al parecer algo fue así, que también involucra una situación relativamente marcial con estos cambios. Además, justamente Mercurio entró en su retrogradación o estaba ya retrógrado, entonces como que las cosas no necesariamente resultan como se querían y rápidamente vuelven atrás. Muy interesante. Y lo que sí mencionamos que tú estabas diciendo es que Saturno estando en un signo, o dependiendo del elemento del signo, Saturno siempre va a corromper ese elemento. Entonces, si Ujú. Saturno está transitando un signo de agua, va a corromper el elemento del agua. Y mediante todas las formas. Puede ser falta de agua, abundancia de agua, agua en lugares que no corresponde o formas de agua. Entonces, ¿qué hemos visto este año? Huracanes importantes en Centroamérica, en el Caribe, en Estados Unidos, en México, y bordeando toda esa zona hasta Europa y todo lo que sucedió en España, que tú mencionabas recién, Ujú. se vuelve bastante relevante. Eh, y claro, creo que esos son como los que en mi mente, quizás porque son los que están más cerca del fin de año, que recuerdo más. Lo que sí recuerdo de antes es que fue este Marte en Tauro y toda esta situación de Corea. Me da la impresión de que la segunda parte del año ha sido más importante o que ha tenido mucho más movimiento, así como desde Mm. agosto, julio, agosto hacia este momento, con las tensiones posiblemente europeas, de Medio Mm. Oriente. Y es muy probable que también esté pasando cosas en África y en Asia que en nosotros acá en No Occidente sabemos. estamos
o no sabemos o no llegamos a enterarnos porque las noticias tampoco nos dicen mucho. Pero Mm. hay algunos elementos que tal vez se condicen con las situaciones que están pasando en el cielo. Ahora, los planetas siguen en movimiento. Este es el momento en que estamos grabando. O sea, Saturno lo tenemos en Piscis, directo. Tenemos a Venus en Acuario, el Sol en Sagitario, que prontamente, incluso antes de llegar al 2025, va a pasar a Capricornio, como siempre. Tenemos a Mercurio en Sagitario también. La Luna en este momento está en Leo. Marte está en Leo también, retrogradando. Ha retrogradado muy poquito, o sea, empezó a retrogradar en el grado 6 y ya recién va en el grado 5. Y Júpiter está en Géminis también retrogradando. Bueno, y los demás planetas, Plutón en Acuario, Urano en Tauro retrogradando y Neptuno al final de Piscis también directo allí, en el grado 27. Ahora, los planetas se van a empezar a mover y van a haber situaciones importantes, relevantes, que van a ser como fechas, podríamos decir, que no necesariamente vamos a hablar de todas estas, pero van a estar aquí disponibles. Les puedes incluso tomar un screenshot, un pantallazo para que las tengas disponibles. También las voy a dejar en la descripción eh, para que sepas más o menos las más relevantes. Hay muchísimas más, hay muchas cosas que están pasando cada mes, bueno, de hecho cada día. Pero aquí tienes una breve acercamiento a la cuales son las más relevantes. ¿Hay algo de este 2025, Gonzalo, que para ti resulte interesante, relevante, antes de ir a decir qué pasa durante el año? Sí, yo creo que para mí el tema de los nodos, ¿no? Con la relación con los eclipses, yo creo que también Ujú, suele ser un tema, ¿no? Que crea disruptiva, ¿no? O siempre genera como este punto, ¿no? De que la naturaleza de los eclipses o de los nodos siempre es difícil, ¿no? De captar, de saber qué pasará cuando ujú, afectan. Y yo creo que como siempre también lo que hemos hablado en estos episodios, ¿no? El tener siempre en cuenta a los grandes, ¿no? A Saturno y a Júpiter y los ujú, movimientos que van haciendo, ¿no? Y yo creo que sí, que esos serían los tres puntos sí que destacaría más. Y la relación quizás de los pequeñitos, ¿no? Venus y Mercurio con el Sol. ujú, Ese. ujú. ¿Tú qué destacarías? Creo que, bueno, la impresión de este año es como un año desde la sensación que podría provocar lo que uno piensa del año. Por ejemplo, tenemos a Saturno entrando en Aries, que ya sabiendo eso, uno dice, ok, aquí hay un signo de exclamación, algo va a suceder Ujú. importante porque Saturno en Aries tiene cualidades que no necesariamente son tan agradables de incluso conversar. Entonces, por ese lado, como tú decías, perdón, el cambio de los planetas pesados o lentos de signo es sumamente relevante. Y la dinámica que tiene Saturno con Júpiter siempre. Júpiter va a dejar Géminis y va a entrar en Cáncer y es todo lo contrario a Saturno. Si Saturno está en el peor momento de su vida, y si Saturno fuese así, Venus está en el mejor momento en Cáncer, por lo tanto es una paradoja y contradicción sumamente importante y además el contacto que tienen entre ellos no es fácil necesariamente. A ratos sí, a ratos no, tanto ahí hay una relación importante, entonces como es un año de, ok, esto se ve interesante, se ve posiblemente fuerte, pero también hay, bueno, hay algunos puntos de salida tal vez. Creo que de alguna u otra manera todos vamos a enfrentarnos a este Saturno y este movimiento hacia Aries, al igual que con Júpiter. Por lo tanto, tenemos un punto donde posiblemente de alguna manera vamos a ver quizás como un punto de inflexión, porque Saturno en Aries posiblemente va a presentar un momento crítico, pero Júpiter en Cáncer va a presentar lo contrario. Es como, ok, pero este lado te da cierta bendición que si los pones el uno al lado del otro es difícil sopesar cuál pesa más, porque están literalmente en la misma condición al contrario. Ujú. Y es literal, o sea, no es como uno está mejor que el otro, están los dos en la misma condición al contrario. Entonces, allí va a jugar finalmente como cada uno lo puede ligar a su propia carta natal y lo que está pasando con los señores del tiempo y de los periodos en su vida. Eh,
Pero en general me da esa impresión, como un año de, ok, este es un año para poner la atención, tal vez de recordar qué pasó la última vez que Saturno estuvo en Aries, que fue hace mucho tiempo realmente, o sea, por lo menos yo tengo que haber tenido 4 o 5 años, entonces no es fácil decir, ok, estaba haciendo esto, otro, y estaba en este momento de mi vida, porque realmente a los 5 años, ¿quién tiene tanta conciencia de la Sí. vida? Tal vez este momento sería un momento eh, que puede ser, ¿cómo decir? Como construir lo que podría pasar la próxima vez que Saturno esté en Aries. Y uno puede relacionar así como, bueno, si Saturno estuvo en Aries en este momento, en este otro momento puede ser, bueno, estos temas relevantes. Mm. Em, Yo lo que también, mm, con esto que dices que están como en situaciones opuestas, que totalmente, el no olvidarnos de que en esta posición Saturno predomina, ujú, estando en Aries con esta cuadratura superior, ujú, ¿no? Y esto yo creo que también se va a ver en el año, ¿no? Que nos espera, que no es por ser pesimista, pero que no parece que las situaciones que ya se han desarrollado, por ejemplo, la victoria de Trump y toda la influencia que puede tener a nivel internacional, ¿no? El año que viene, a nivel ujú, ya de que afecta a bolsa, ya hay países que están empezando a aumentar los precios porque ya temen los aranceles, ¿no? Que ponga Estados Unidos, y luego todo el tema de los conflictos de las guerras y demás. A ujú, lo mejor este Saturno en Aries, junto con un Marte que vuelve a Cáncer y que luego va a Leo, como que generará una tensión y un malestar creciente, ¿no? ujú, Pienso yo que Júpiter, de alguna manera, como que suavizará o aportará algún punto, ¿no? De desfogue o de que la situación no llegue a lo mejor a mayores, ujú, pero que veo a los dos maléficos en posiciones complicadas, y sobre ujú, todo un Saturno que se sobrepone, ¿no? A Júpiter por posición de cuadratura. ujú. Sí, sí, sí lo desarrollamos o en realidad lo distribuimos durante el año. Lo particular, o que a mí me llama mucho la atención, es que las cosas no necesariamente ocurren al mismo tiempo, algunas de ellas. Entonces, como que uno podría ver Ujú, cómo se van des- desenmarañando en cierta forma o mostrando cada uno de los ujú, eventos que podrían tener que ver con cada uno de estos planetas, porque no es que ahora vamos a hablar de todo junto, comprimido, pero en realidad todo ocurre muy, muy separado en ocasiones. Pero sí se nota en el cielo como un énfasis muy relevante para tener en cuenta, primero en Pisces, porque en Pisces está Saturno al principio del año, o sea, Saturno no deja Pisces de inmediato, y después al final de año Saturno vuelve a Pisces, o sea, hay un momento en que está en Aries. Luego tenemos a Virgo, porque Pisces y Virgo son los lugares donde van a estar los eclipses. Aries ujú, también va a recibir a Saturno, va a recibir a Mercurio y Venus, que van a tener una retrogradación ahí, que también es relevante. Si queremos mencionar Neptuno, también podría ser un elemento que da cierto énfasis porque también hace ese viaje de Aries y Pisces. Luego, al principio del año solamente tenemos a Marte en Cáncer, luego Leo, y recién en abril se va de este espacio más hacia el final de año. Marte va a tener una muy buena posición volviendo a eh, Escorpio, que es un espacio súper bueno para, cáncer, perdón, para Marte. Pero el principio del año parece ser como sumamente desordenado de cierta forma porque hay mucho ocurriendo. Marte está mal posicionado, tenemos eclipses, tenemos dos retrogradaciones importantes. Luego de eso, Saturno se va de Pisces y entra en Aries y todo empieza a ocurrir en este espacio. Poquito después Júpiter entra en Cáncer y vamos a tener estos dos planetas en una especie de cuadratura, después los dos van a retrogradar, entonces se van a encontrar una especie de trígono que no alcanza ahí a mostrarse bien, de hecho está en una de las fechas dice no trígono, no es que exista eso, eso sería una refrenación realmente, no existe el no trígono, pero es que no alcanzan a hacer el trígono, pero por signo están por trígono, y, eh, y eso finalmente, y después tenemos los dos eclipses a final de año, entonces me da la impresión de que desde mi perspectiva, tal vez después vaya a cambiar vayamos viviendo todo esto este año, pero el principio del año es como el momento complejo, incluso teniendo a Saturno todavía en Pisces. Cuando ya pasa a Aries, está todo un poquito más tranquilo,
pero siempre en esta tensión de estar en un signo que no le conviene y que está con cuadratura con Júpiter. Eh, Vamos viendo, bueno, algunas de las fechas importantes para que las tengamos ahí en mente. El 7 de enero, Marte reingresa en Cáncer. Porque hablamos siempre de Marte en Cáncer como una situación compleja y creo que alguna vez hablamos de Marte en Cáncer o Marte en Tauro en algún episodio en conjunto. Es porque a Marte en Cáncer le pasa lo mismo que a Saturno en Aries o cuando Júpiter está en Capricornio. Está en su signo de, vamos a decir, contrario a su propia exaltación, en su signo de caída. Por lo tanto, el planeta tiene muy poca libertad para hacer las cosas como a él le gustan y además está bajo el dominio de un planeta que, si bien no es un planeta malo, la Luna en la astrología es un planeta levemente o suavemente o sutilmente benéfico. Sin embargo, Marte y la Luna son muy contrarios. Entonces, es como que no hay una suerte de no hay perdón, no hay un objetivo en común entre los dos. Si Marte quiere separar, quiere dividir, quiere segregar, am, la Luna no. La Luna quiere unir, quiere generar comunidad, quiere generar enlace. Entonces, finalmente chocan en estas dos, en cómo la Luna y Marte harían las cosas al final. Entonces, Marte quiere hacer su forma o quiere demostrar las cosas que quiere demostrar bajo su manera, pero el espacio donde está no es el adecuado para él. Entonces ahí hay como un conflicto importante y por eso cuando Marte está en Cáncer se simbolizan situaciones que son como de cierta forma estallidos comprimidos, de cierta forma. Es como que no se logra vislumbrar todo, es como que hay rabia o hay ira o hay conflictos, pero no se notan del todo, no logran estallar del todo, o si estallan lo hacen de una manera sumamente descontrolada porque ya no se puede más. No sé, ¿qué opinas tú, Gonza? Sí, totalmente. Yo creo que es el punto, ¿no? Que el planeta está en un signo que es regido por un planeta que no le. Que no son. O sea, no son amigos en naturaleza, ¿no? Ujú, En esencia, digamos. Que es lo que tú dices, que significan cosas opuestas o que se contradicen entre sí, ¿no? El ujú, hecho eso de que Marte en Cáncer, al fin y al cabo, regido por la Luna, no tiene nada que ver uno con el otro. ujú, Y que es como digamos que Marte es como, entre comillas, el rival o enemigo de la Luna, ¿no? En la secta nocturna y Saturno lo mismo en la diurna con el Sol, ¿no? Entonces, ujú, Marte, regido por la Luna, juega este como papel de estar en un punto que no le favorece, ¿no? Digamos, si por ejemplo cuando en algunas fuentes hablan de que la Luna es la reina, ¿no? A nivel simbólico, ¿no? De una corte o de un reino, Marte es el general y es como esta idea de que nunca acaban de casar la reina y el general, ¿sabes? El general se dedica a la guerra y a toda esa parte y la reina es como una parte más de gobierno tierno, no ujú, blando, sino tierno, ¿no? De generar lo que tú has dicho, comunidad, que la gente se una, por ejemplo, estas fechas, ¿no? La idea de Navidad o quien celebre otras festividades, ¿no? Todas estas festividades que generan comunidad y grupo, ¿no? Toda esta idea. Y ujú, Marte a lo mejor es todo lo opuesto, esta idea de que tú has dicho, ¿no? De cortar y de romper, que yo creo que también esto se ve aunque parezca que no encaja, pero que se ve en Saturno en Aries, ¿no? Que Saturno gobernado oye, por Aries, por Marte. gobernado por Marte, Ujú, también son dos naturalezas aunque sean los dos los maléficos, precisamente son de naturaleza muy diferente, porque mientras que uno es maléfico por su frío, su idea de ralentizar demasiado, ¿no? De ujú, congelar, de la soledad, ¿no? De toda esta idea. Marte al contrario, Marte antes que atacar por soledad va a atacar por conflicto, ¿no? Por que la persona va por la otra, la intenta chillar o matar o lo que sea, pero ujú, que no tiene nada que ver. Uno mata por fuego y el otro mata por frío, ¿no? Entonces es esta idea de Saturno es lento y todo lo hace con esta lentitud, ¿no? Mientras que Marte al revés, explota y quiere romper algo. Entonces, claro, Saturno gobernado por Marte siempre va a tener este conflicto, ¿no? De quizás, por ejemplo, los tempos, ¿no?
tengo que estallar ahora o no, tengo que hacerlo ahora o no, ¿no? Porque hay esta disonancia, ¿no? De explosividad o de lentitud. Ujú, ujú. Bueno, y es algo que particularmente se da en Aries, no necesariamente porque sea gobernado por Marte, uno entiende que está en su caída, porque perdón, Saturno en Escorpio no está en su caída, no está en una situación similar, sino que es porque em, perdón, Saturno consigue tener su exaltación en Libra y las caídas se dan en relación a las exaltaciones. Entonces está en el signo contrario Ujú, a la exaltación, ahí tiene su caída y también se habla de que este signo, de la manera simbólica que se entiende Aries, es el signo donde hay más luz. Porque comienza el periodo de luz, empieza la primavera y empiezan los días a crecer y Saturno indica la oscuridad. Por lo tanto, este espacio para Saturno no es el ideal. En ese caso es el contrario, que es Libra, que simboliza el momento contrario del año. No es que necesariamente Libra sea el otoño y Aries la primavera, sino que simbolizan esos momentos del año, donde está el Sol y también la distancia que tiene el Sol de la Tierra y su propia velocidad, etcétera. Por tanto, sí, este Saturno acá gobernado por Marte claramente es un elemento em, difícil o crítico a tener en cuenta, sobre todo porque es un signo también que es de fuego. No es lo mismo que con Escorpio, que es un signo distinto, salud perdón. nocturno. em, este signo no lo es. Entonces, la primera situación que tenemos del año es Marte reingresando en Cáncer, se queda en Cáncer durante un buen tiempo. El 24 de febrero va a estacionar directo, entonces se va a empezar a mover hacia adelante y se va a mantener allí marzo, abril. Recién en abril, Marte va a estar ya moviéndose hacia Leo. Por lo tanto, tenemos un buen tiempo todavía con esta situación. Y bueno, para pensar un poco en lo que está también pasando con Marte, que esa es la principal situación. Marte durante el año va a estar, o comienza el año, como ven ahí en el diagrama, comienza el año ahí en Cáncer, hace esta pequeña retrogradación, comienza retrógrado, se ve más gruesecito ahí, comienza retrógrado y después empieza a avanzar y termina el año en Capricornio. O sea, vamos a tener un momento en el año de Marte estando en Libra, que es otro episodio, momento para Marte no tan cómodo. Luego lo tenemos en Escorpio. Y por último, en diciembre del 2025 va a estar en Capricornio. Y esto es bien paradójico. Comienza el año en su lugar quizás más complicado, pero termina el año en el mejor lugar que puede tener, bueno, después de Escorpio, o en el mismo nivel que Escorpio, que es Capricornio, que es donde tiene como toda esta situación al contrario. Y es bien interesante que cuando Marte es gobernado por Saturno, Marte se Mm. tranquiliza. Es como que Saturno sabe gobernar a Marte, al menos en Capricornio, pero Marte no es capaz de gobernar a Saturno en Aries y pasa todo lo contrario. Em, Aunque esa no es necesariamente la razón de por qué estos planetas tienen su caída y exaltación en estos signos. Que de repente se confunde un poco eso y no se entiende realmente cuál es la lógica detrás de este tipo de esquemas de exaltación. Pero en cierta forma tenemos el desarrollo del año respecto de Marte y cuando ya llega a Capricornio está en un espacio bastante bueno. Ahí se va a encontrar en oposición con Júpiter, que también va a ser bastante relevante en ese momento. Pero bueno, ese es como el viaje en general que tiene Marte. Empieza conflictivo y complejo, pero termina sumamente estratégico, sosegado, bastante bien. Entonces, me imagino que las personas que van a estar gobernadas por Marte este año, posiblemente si ya el año comienza ahí y están siendo gobernadas por Marte al principio de año y a fin de año, posiblemente va a ser un año que va a tener ese giro o quizás como un plot twist bien marcado. Muy bien, Sí. volvamos a... No sé si querías decir algo. No, 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 no. Estaba pensando. Es curioso, ¿no? Bueno, lo siguiente que ocurre es que el 29 de enero, algo que habíamos mencionado, que tú habías mencionado, Gonzalo, que los nodos cambian de signo. Eso es Mm. algo siempre súper relevante. ¿Qué impresión tienes tú acerca de esto?
Que yo, la idea que Así. tengo de los nodos, ¿no? Siempre por las fuentes es el tema de que son disruptivos, ¿no? De que si tú Mm, ves las fuentes tradicionales, ¿no? O antiguas, como que desaconsejan hacer según qué cosas en los días en que la luna pasa por los nodos y toda esta idea, ¿no? De que es ujú, algo como que hay que tener como vigilado, ¿no? O en guardia. Entonces yo siempre pienso que los signos donde caen los nodos o este cambio de signo hay que mirar a los planetas que los gobiernan, ¿no? Y entonces en este punto creo que Júpiter y Mercurio se van a ver afectados este año, ¿no? La idea está de que parte de su potencia o parte de lo que simbolizan se va a quebrar, ¿no? Literal y ujú, metafóricamente, o va a perder esa fuerza que pueda tener, por ejemplo, un Júpiter en Cáncer, ujú. al tener los nodos en Piscis, a lo mejor no tiene la fuerza que a lo mejor podíamos esperar por estar exaltado, ¿no? Igual que Mercurio, que a lo mejor este año las retrogradaciones de Mercurio se notan aún más conflictivas o problemáticas, ¿no? Porque Mercurio va a sufrir el hecho de tener a uno de los nodos en su propio signo, ¿no? Es la Ujú. manera que yo lo interpreto, lo veo. Tú no sé cómo lo ves. Pensaría principalmente en el signo donde están ocurriendo los eclipses. Mm, Claramente tiene mucha relevancia quién rige los eclipses, porque es el que está eh, gobernando el tema que genera conflicto o crisis mm, de cierta manera. Por lo tanto, por eso vemos que, claro, su poder tiene que ver con momentos críticos, sean mundiales, de un sector, sociales o de una persona. Am, Me fijaría principalmente, obviamente, en el signo donde está ocurriendo, porque ese signo o lo que está allí en una carta o transitando podría verse sumamente afectado. Además, claramente también Balance dice que el signo que está haciendo, donde está el nodo norte o nodo sur, como tú dices, es un signo que se quiebra de cierta forma. Es porque no es que no logre lo que quiere hacer, sino que de cierta forma se ve corrompido, entonces no llega a la forma que quería que se hiciera, o significa que se cortan cosas, o hay reveses, se vuelven cosas. A veces parecido a lo que indican los retrógrados, pero en este caso es como con el Sol y la Luna. Em, pero claro, es muy relevante porque como hay este cambio de Piscis Virgo, también para todos va a ser un cambio de casas. Es como los signos donde están ocurriendo los eclipses que van a ser durante el año, ya no son Aries y Libra, sino que son Virgo y Piscis. Entonces hay dos áreas distintas. O sea, si para uno significaba, por ejemplo, para un ascendente en Tauro, la casa que tiene Aries es la casa 2 y la casa de Libra es la casa 8. Entonces estamos hablando de economía y temas como de herencias y partidas, fallecimientos. Pero ahora los temas van a ser otros, porque al pasar a Piscis y Virgo, los nodos se mueven y tenemos la casa 3 y la casa 9. Entonces allí va a ir elementos importantes y a grandes rasgos para mí los eclipses son un momento donde hay un cierre importante. Como muchas veces uno escucha así como el finalizar un ciclo, que suena un poco etéreo o muy místico, se cierran ciclos y se abren nuevos, pero en ocasiones eso pasa más de lo que uno cree, como en términos súper prácticos. En ocasiones es terminar relaciones con algunas personas, modificar la forma en que uno reacciona tal vez a ciertas situaciones. Tal vez personas modifican su relación con nosotros, entonces ya no tenemos contacto con ellos o tenemos una mejor relación con ellos. Cambios de trabajo, porque te vas o porque ya no te quieren allí, cambios de rumbo en carrera, cambio de casa, cambio en la casa, cambio con los padres, etcétera. Es como solo un cambio, es como que se termina un momento y y comienza otro. El punto es que ese término y ese inicio tal vez no se ve venir, es como algo muy disruptivo, como que ocurre de una manera que no es la que uno pensaba, sobre todo porque estamos hablando de un eclipse y los eclipses son un abandono de los luminares, de las luminarias. Y ese es como el tema. No son aconsejables, como dice Gonzalo, como dices, como hacer cosas rituales que impliquen iniciar de una manera mm, agradable alguna situación, sino que todo lo contrario, mm. no indican algo tan favorable. Entonces, ese Sí, cambio sí, de yo nodos, sí, dime, di.
Sí, no, creo que Valens y otros autores lo dejan muy. Mientras en otros temas ahí a lo mejor puedes dudar o es depende de cómo lo interpretes, en la astrología tradicional antigua y helenística, los nodos son, vamos, Ujú, algo a tener. eh, Como que esos días ir con mucho cuidado, ¿no? Esa idea de cuando ujú. transita la luna por el signo de los nodos o similar, tener mucho cuidado de hacer, como iniciar proyectos o hacer algo que pueda ser importante, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, perfecto. Vamos a comentar cuáles son los eclipses de este 2025. Tenemos el día 14 de marzo, el primer eclipse, que es un eclipse de luna, que es en el grado 23 de Virgo. Luego tenemos el 29 de marzo, un eclipse parcial de Sol en el signo de Aries, en el grado 9 de Aries. Si bien los nodos ya van a estar en Piscis, ese último eclipse va a ser en Aries porque las luminarias hacen bueno, en este caso es solar, por lo tanto hacen su conjunción, alcanzan a estar en un rango apropiado de cercanía con el Sol, que son 15 grados, pero el nodo está al final de Piscis. Y como está al final de Piscis, esta luna nueva ocurre en Aries, pero están a menos de 15 grados. Hay una luna que ocurre antes del 14 de marzo, que es en Piscis, pero esa luna está muy lejos de los nodos, por lo tanto no alcanza a generar el rango necesario para que haya un eclipse. Y esto tiene mucho que ver también con el orbe, o vamos a decir como la imagen que proyecta cada uno de los planetas, como esta suerte como de halo que los planetas tienen, como donde tienen su rango de acción. Y la luna es un rango de 12, 13 grados y el sol es 15 grados. Entonces, si uno tiene en cuenta esos dos rangos, va a notar que el grado de acción, vamos a decir, de los nodos es 15 grados, hacia adelante, hacia atrás, pensando en el eclipse, para que ocurra el eclipse. No que los nodos tengan orbe, sino que el eclipse tiene el orbe porque está el sol y la luna. Luego tenemos el eclipse del 7 de septiembre. Y lo decía porque posiblemente en esa fecha van a escuchar a muchas personas diciendo que ese no es un eclipse de verdad. Y lo que estamos notando en el cielo es que hay un eclipse. Es parcial. No siempre los eclipses son totales. No siempre ocurre eso. El primer eclipse que ocurre sí es total, el de luna, y luego tenemos otro de luna que también es total, que es el tercero del año, pero los otros dos que son de sol no son totales. Ok, luego tenemos el 7 de septiembre, eclipse de luna en el grado 15 de Piscis y por último el eclipse solar el 21 de septiembre, el 29 en el grado 29 de Virgo, ¿sí? Que es un eclipse de luna nueva o eclipse parcial de sol. Esos son los eclipses. Porque hay eclipses parciales y otros totales, y es porque vamos a ver si los planetas están, o la unión, la intersección de ambas bandas, vamos a decir, la banda que recorre la luna y la banda que recorre el sol, se unen, están lo suficientemente los planetas cerca y eso va a generar si la luna está en la posición adecuada como para tapar al sol o que la Tierra tape al sol o a la luna. Entonces es súper difícil que los eclipses ocurran, pero ocurren, pero no siempre son perfectos. O sea, eso también pensaría yo que podría indicar el grado de acción. Hay algo que dice, no estoy seguro si lo dice Valens, si lo dice Mashallah, que en mi cabeza en este momento lo tengo mezclado, pero dependiendo, o puede ser Doroteo, de hecho puede ser Doroteo, que dependiendo del tiempo que dura el eclipse va a ser los años que el efecto del eclipse va a ser. O sea, si dura 1 hora es 1 año, si dura 2 horas es 2 años, dependiendo de cuánto se mantengan ahí unidos. Entonces eso también sería como hacia el momento algo que tener en cuenta. Pero esas son las principales o las fechas de estos eclipses, que luego podemos mirar rápidamente cómo va a ser cada uno. Ahora, estamos viendo esta situación, en los nodos hacen el cambio de signo y algo que va a ocurrir en el cielo, y esto lo vamos a ver tal vez no acá, sino que en el Astro Gold, para que lo vayamos notando. Bueno, aquí está el avance de los planetas. Si se fijan, el 3 de enero Venus ya entra en Piscis.
Pronto se va a encontrar con Saturno, que esa es una conjunción súper relevante. Eh, Luego tenemos a Venus, bueno, avanzando en el signo, ya tenemos a los nodos aquí en Piscis y Virgo. El Sol, Mercurio siguen avanzando por Acuario y van a tener un Casimi. A este momento del año, Venus ya ingresó en Aries, que es el signo donde ella tiene su exilio, donde no está cómoda. Esto es en febrero. Y vamos a tener a Mercurio entrando en Pisces en estas fechas, en febrero. Luego se va a unir a Saturno hacia fines de febrero. El año pasado también ocurrió algo similar. Bueno, todos los años ocurre de esta manera porque el Sol también en estas fechas entra en Pisces. Entonces se juntaban los tres, el Sol, Saturno y Mercurio en el mismo signo. Y aquí estamos cerca, bueno, Venus ya comenzó a retrogradar, que eso es un punto importante hacia dónde quería ir. Tenemos el primero, el 2 de marzo, Venus comienza a retrogradar en Aries, empieza a retroceder, perdón, Mercurio entra en Aries, de hecho tienen una conjunción el 11 de marzo, Venus retrógrada, Mercurio directo avanzando. Ese mismo día el Sol y Saturno también tienen una conjunción. Si miramos para el otro lado lo que está pasando por acá, Marte está haciendo un trígono con el Sol y Saturno, bastante cercano también, y una cuadratura con Venus y Mercurio. Hacia dónde quiero apuntar es a este momento, el Sol entra en Aries, el Sol... bueno, tenemos a Venus retrógrada, a Mercurio estacionando retrógrado también durante estos días. Ya tuvimos el primer eclipse, voy a retroceder, tuvimos el primer eclipse, vamos al segundo eclipse eh, con el Sol en Aries, Venus y Mercurio siguen en Aries y ahí me pasé, perdón, ahí está. Tenemos el eclipse del 29 de marzo. Esto para decir que en este periodo, enero, bueno, febrero, marzo, abril, los planetas están recorriendo estos tres planetas, el Sol, Venus, Mercurio, bueno, vamos a juntar a la Luna porque también hay eclipse, están recorriendo este sector del cielo y están así como un poco alocados acá. Están retrogradando Venus, está retrogradando Mercurio, hay dos eclipses, además tenemos a Saturno involucrado en este espacio y Marte está mirando todo el tiempo desde un trígono y Júpiter desde una cuadratura y también sextil. Entonces me hace pensar, como decía al principio, que este periodo del año es bastante movido, complejo, como que no es un puro planeta, son dos planetas. No es que solo sean los planetas, también son los eclipses. Y no es que sean solamente estos dos planetas retrogradando, sino que también tenemos a Saturno aquí muy cerca. Entonces, no sé qué impresión te da, si esto te causa alguna, al menos una sensación. Sí, como de caos, ¿no? Sí, es que claro, estando ahí Saturno también tan cerca y todo así junto, yo creo que la sensación es de caos, ¿no? Con los nodos a principio de año, esta Ujú, idea, ¿no? De problemático. O sea, a mí es que esta imagen me genera problemas. Y algo que me ha venido a la mente cuando estabas hablando de los eclipses era el tema de que ambos eclipses de cada luminaria caen en el signo de Mercurio. ujú, Que yo creo que ahí a lo mejor se podría plantear como una idea de que figuras relevantes, ¿no? Que serían la luna y el sol, son como quebradas, ¿no? O ocultadas por todo lo que rige Mercurio, que sobre todo me vienen los medios de comunicación, fake news y toda esta idea, ¿no? De que se den estas situaciones que yo creo que se dan cada vez más frecuentes, ¿no? De que dirigentes de países o de zonas más pequeñas, empresas o similar, am, se vean afectadas por fake news o desinformación y similar. ujú. Espera, se desconectó mi... Sí, te veo borroso. Ahora sí, volvió. Pero es porque el celular se desconectó solo. Ya continúa Ah, nomás. vale. Pues exacto, yo me da la sensación esa, ¿no? De que ambas luminarias caen en un signo de Mercurio y todo eso lo que conlleva, ¿no? De Ujú, que sea Mercurio, digamos, como el regente de quien eclipsa a, ujú, a las dos luminarias. ujú.
Bueno, en estos dos eclipses se ve claramente esa impresión allí y además esta posición de los dos planetas que retrogradan. Venus no está cómoda en Aries, luego pasa a Piscis. Mercurio está relativamente normal en Aries o peregrino y luego en Piscis no está cómodo. Em, entonces, claro, hay temas que tienen que ver con, tú dices, los medios de comunicación, el mercado, el comercio, puede haber algún tipo de crisis tal vez, la bolsa o situaciones que no vayan bien, caídas de redes sociales, como migraciones tal vez masivas también. También podría ser como esta situación donde se banean o se clausuran en algunos lugares, que ya pasó este 2024, como con la aplicación Twitter, en algunos países donde se prohibió, gente que también se fue de Twitter, bastantes caídas que, bueno, ya llega a ser casi como habitual que en algún momento Facebook, WhatsApp o Instagram se caigan, tengan problemas, pero cuando pasan se sienten bastante importantes porque todo el mundo está muy ligado a estas redes, o la mayor parte de la gente, no podemos decir todos, pero gran parte de la gente. Y también está el elemento de Venus que tiene que ver con, bueno, relaciones que podríamos ver como públicas, pensando en Venus como más abierta, mujeres que pueden ser de cierta forma perjudicadas directamente, sujetos femeninos también podría ser. em, por lo tanto, estas fechas puede complicar un poco más a estos elementos. Y bueno, Marte está en Cáncer todavía. O sea, como que este periodo tal vez sea el periodo del año más a mirar. O sea, si tienen alguna descripción o tienen alguna pregunta de este periodo, las podríamos responder hacia esa fecha. Así que de todas formas, déjenlas ahí en los comentarios. Ok, entonces Ujú. vamos a continuar porque este año es largo. Luego de esto, bueno, ahí tenemos Mercurio y Venus Cassimi, viene el eclipse. Luego, algo que sucede el 30 de marzo es que Neptuno entra en Aries. Neptuno no necesariamente es uno de los planetas que nosotros tenemos en cuenta dentro de la astrología tradicional. Ahí entró el 2, bueno, en realidad es el 1 de abril. Podemos modificar la lista, lo tenemos aquí. El ¿Dónde aparece? El 30 de marzo es el 1 de abril. Bueno, puede ser el 30 de marzo en realidad, dependiendo de cómo uno lo vea en cada software. Ese es también un momento que podría dar como cierto énfasis. En su momento vamos a hablar detalladamente acerca de qué es Neptuno y qué simboliza y qué podría significar también esta entrada en Aries. Así que deja tus preguntas también en los comentarios para que podamos tenerlas en cuenta al respecto. Es bastante interesante porque este es el primer cambio de signo o grande, o como uno de los planetas que se considera como grande. El más relevante va a ser 2 meses después y tiene que ver con Saturno, y ya hemos estado hablando acerca de esto. Saturno entra en Aries y se va a mantener allí durante, bueno, algunos meses. Entra el 25 de mayo en Aries y se va de Aries el 1 de septiembre, reingresando en Pisces, porque en ese momento ya va a estar retrógrado. Entonces va a estar mayo, junio, julio, agosto, casi 4 meses, un poquito menos de 4 meses en el signo de Aries y va a regresar a Pisces. Entonces es como una sensación de un apronte, como una pequeña, un pequeño momento de qué va a significar Saturno en Aries. O uno lo podría tomar así, cómo se va a sentir eso tal vez en la práctica. No sé qué impresión tienes de, hablando directamente de Saturno en Aries, tú, Gonzalo. Sí, es que yo, al menos como veo la situación internacional, el tema de Saturno en Aries lo veo sobre todo con los conflictos armados, ¿no? Que está habiendo, que quizás como que va a haber una especie de como guerra fría, ¿no? Entre los conflictos que hay, esta Ujú. paralización que tiene Saturno dentro de lo que es la guerra, que es Marte, y lo que dices tú, ¿no? A lo mejor esta idea de que se avanza hasta el 25 y de repente al retrogradar y entrar en el otro signo,
Ujú, hay un cambio y se relaja la situación, ¿no? Porque estaría estando en Piscis cuando Júpiter está en Cáncer, ¿no? Con lo que había un cambio en Saturno muy ujú, intenso, ¿no? De pasar de estar en una situación bastante complicada, en un signo de caída, con un Marte que tampoco está bien y demás, al menos en una parte del año. Luego pasaría a estar en una situación bastante diferente, que es en un signo que, bueno, que está peregrino, no le influye directamente de forma negativa, pero regido por un planeta que es el gran benéfico en exaltación y en trígono a la gente, ¿no? Entonces ahí quizás se podría ver como una especie de proceso de guerra fría en algunos conflictos o en general cada uno la carta que tenga o similar, para luego como un enfriamiento o un avance muy positivo, ¿no? Hacia todo lo contrario, quizás. ujú. Me causa como bastante impresión. Bueno, al principio cuando Saturno entra en Aries, ya va a haber ocurrido todo este revuelo, caos que mencionamos recién entre Aries y Piscis con todos los planetas. Piscis queda literalmente solo, quedan solo los nodos allí, pero ya no hay más planetas en este espacio. Es como que si pensamos desde el punto de vista de Piscis, o si el área de Piscis que simboliza la carta de cada uno eh, se pudiera notar en la sensación, sería como alivio para Piscis. Posiblemente. Es como, ok, por fin Saturno no está aquí por un rato, porque Saturno siempre va a hacer que las cosas se sientan un poco más pesadas, un poco más graves, ok, poner más atención, ciertos límites se ven súper notables o visibles, no sutiles. Y ese cambio puede ser que al menos para este lado sea relativamente positivo. Están los nodos que nos indican que esta área sigue en ese proceso como de cambio, no hay quietud total, pero hay algo ahí un poco más tranquilo. Ahora, al entrar Saturno en Aries, claramente me da esta impresión, o sea, primero estoy sumamente a la expectativa a ver cómo esto se da en el área en que mi propia vida va a estar transitando, porque justamente tengo el Sol muy cerca de este espacio, también Mercurio, entonces vamos a ver qué pasa. Pero por sobre todo está esta situación de notar un Saturno descontrolado, que posiblemente no es algo que tengamos tan en la memoria, como que podamos notar cerca en nuestra vida, a menos que seamos, o al menos que tengas, no sé, 60, 50 años, sí, más de 40 años, 50 años, 60 años posiblemente. Si tienes Saturno en Aries, de hecho, porque ahí vas a haber vivido más de alguna vez este espacio con este Saturno, como para vivirlo en carne propia y en esa área de la vida donde va a estar transitando. Entonces, este Saturno un poco desequilibrado tal vez, o no tan fácil, porque en nuestra memoria está Saturno en Capricornio, posiblemente Saturno en Acuario, que es un Saturno mucho más amable, mucho mejor ubicado, que da sus significados de mucha mejor manera, pero y en Pisces ni siquiera es tan completamente, eh, si bien no está en su domicilio, no está tan mal porque está regido por Júpiter, que es un benéfico, pero acá no. Entonces, esa impresión tengo en primer lugar. Y luego da la impresión de que al comienzo tiene trígono con Marte, no alcanzan a formar ese trígono, con Júpiter van a formar una cuadratura. De hecho, un poquito después, voy a adelantar acá, Júpiter va a entrar en cáncer casi un mes después. Entre Mercurio y Júpiter a la vez, casi a la vez, el 10 de junio en Cáncer. Y ahí están haciendo la última cuadratura estos dos planetas. Ya no van a volver a formar otra cuadratura. Ya tuvieron bastantes cuadraturas entre el periodo que estaba Saturno en Pisces y Júpiter en Géminis. Y mientras Saturno, bueno, no alcanzaban a hacer la cuadratura entre Acuario y Tauro, pero en Géminis y Virgo, perdón, Géminis y Pisces sí. Y luego ya se van a encontrar cuando estén en trígono. Y eso es el 2026. Ya en otro signo, Júpiter va a estar en Leo y Saturno va a seguir allí en Aries. Por lo tanto, es como
en otro signo, en otra área, pero todavía es la misma configuración, están en cuadratura. Entonces, esta fecha, el 10 de junio, debería de cierta forma notarse toda esa tensión que estamos hablando de Júpiter súper bien, por posición al menos, y Saturno lo contrario. Y esta contradicción se podría hacer como mucho más palpable. No sé si quieres añadir al respecto algo. No, yo que sí, es que estoy bastante de acuerdo contigo. De la manera que lo has explicado, además, genial, sí, sí. Ujú. Perfecto, entonces tenemos el 9 de junio a Júpiter entrando en Cáncer. Un tiempo después vamos a tener a Urano entrando en Géminis. De hecho, lo podemos notar acá un poquito después. Es un mes después, voy a adelantar. Y tenemos también a Urano en Géminis. Esto es bastante interesante, eh, debido a que hay muchos cambios este año. Si consideráramos a los planetas transaturninos, eh, muchos cambios relevantes. Tenemos a Saturno, a Júpiter, a Urano y a Neptuno haciendo este cambio de signo que plantea otros espacios dentro del zodiaco que están siendo movidos por estos planetas tan densos, pesados, decimos, porque se mueven lento. Daría siempre el énfasis a lo que está pasando con Saturno y Júpiter, porque desde la astrología antigua y tradicional conocemos que ellos son los cronocrátores por excelencia y marcan el tiempo. Sin duda también podría tener ciertas ideas al respecto, sobre todo, en mi caso personal, pienso en mirar a Urano, qué pasa con él. Dentro de estos planetas es tal vez el que más entiendo. No es que los demás no los entienda o no tenga la capacidad de entenderlo, sino que me da la impresión de que lo siento un poco más cercano a los otros, a los otros siete, más que Neptuno y Plutón, desde mi opinión. Muchos han dicho que este Urano en Géminis podría expandir todo lo que también ya hemos visto con Júpiter en Géminis. Em, por lo tanto, esto crecimiento exponencial de las redes sociales, la inteligencia artificial, la tecnología y expansión, vamos a decir, a niveles de ortodoxia, de conocimiento y también de proliferación de todas estas redes y situaciones que también son sumamente mercuriales. Y al comienzo, Urano va a ser trígono con Neptuno, o sea, con Plutón, entonces ahí hay como una conexión interesante que posiblemente de alguna manera podría ser favorable si pensamos que están haciendo un trígono. Y eso es como la configuración que viene al respecto de estos dos. Algo que nace también de estos dos es la situación de los extraterrestres, alienígenas y todos estos avistamientos que han habido últimamente están siendo sumamente relacionados con Plutón en Acuario y el movimiento próximo que va a ser Urano hacia Géminis. Y también está esta impresión, al menos desde la astrología que se genera en Estados Unidos, el pensamiento de qué va a pasar con Estados Unidos, ahora que van a tener un retorno de Urano al mismo signo donde está Urano en su carta natal o la carta natal de Estados Unidos, que también está ahí en Géminis. Y cada vez que Urano llega a Géminis, hay una guerra importante en Estados Unidos, un conflicto bélico relevante. Tenemos si no me equivoco, es la guerra mundial y también tenemos la guerra civil en Estados Unidos. Entonces, muchos astrólogos estadounidenses están de cierta forma mirando algo así relativo a este Urano en Géminis. Se mantiene muy poquito aquí. Este es el primer atisbo, el primer apronte. No es ahora el momento porque también va a salir. 7 de julio entra, 8 de noviembre vuelve a Tauro. Entonces no es tan largo. Es como, este año es como cambios, pero no cambios. Es como sí, pero no, todavía no. Sobre todo Un con, avance. sí, como con Saturno en Aries, diría que es como el más, obviamente, desde la astrología tradicional, es el relevante o más importante de todos estos. Entonces así vemos el viaje de los planetas. Obviamente estamos cubriendo esto de una manera mucho más o muy panorámica, porque el año es bastante largo y todo esto lo vamos a ir describiendo mes a mes en los em, pronósticos mensuales y semana a semana. Y aquí tienes la idea de, bueno, ya hablamos un poquito de esto, cómo va a ir cada planeta.
De los que no hemos hablado es de Mercurio y de Venus, que van a tener, bueno, Venus hablamos un poquito, pero de Mercurio, que va a tener 3 retrogradaciones este año. Otros años tiene 4, y es que en realidad como calza el ciclo, porque Mercurio está constantemente alejándose y acercándose al Sol desde nuestra perspectiva, por lo tanto está generando estas retrogradaciones varias veces en el año, como es su ciclo. Ujú. Entonces, tenemos la primera retrogradación de Mercurio en Aries. Desde Aries se va a devolver a Piscis y después va a volver a avanzar. Y es justamente en este periodo de los eclipses. Entonces, si hay que tener una de estas presente, diría que es esta, que es como se siente como mucho más tal vez importante o con demasiados otros condimentos que hacen que esta comida sea difícil de comer, al menos en marzo-abril. Y no sé si tienes esa impresión con esa. Mm, no lo sé, la verdad. No sabía decirte, ¿eh? Es que Mercurio a veces también me pasa que es de esos planetas también o sea, es como, parece el más fácil de entender o de interpretar, Ujú, y luego a la vez, como se mueve tanto y es tan cambiante, hay veces que te pilla por un sitio que no entiendes, ¿no? ujú, Como mm, tiene estos, es lo que tú dices, ¿no? Que hace estas retrogradaciones y que tiene tanto movimiento alrededor del Sol, que además muchas veces está quemado por el Sol, se supone que la influencia del Sol lo anula o le quita, pero a la vez sigue teniendo efecto. No es como un planeta que a mí me cuesta mucho. No sé por qué, por ejemplo, Saturno y Júpiter les puedo pillar más el pronóstico, pero Mercurio no sé por qué me cuesta mm, entender qué va a hacer, ¿no? O qué va a provocar en pronósticos mundiales, ¿no? O anuales más largos. Aunque como ujú, hemos dicho, sí que afectará, ¿no? A todo el tema eclipses y toda la idea esta que ya hablamos el año pasado, para este año, perdón, de fake news, desinformación y demás, ¿no? Pero es eso, me cuesta, no sé, me cuesta muchas veces pillarlo. También porque a lo mejor tengo mucho de mercurial y eso no ayuda a veces, no tener la misma naturaleza del planeta. Pero sí, sí, es un planeta que me cuesta hacer pronósticos respecto a él, no sé por qué. mm. Bueno, ¿A ti te pensaría, pasa con algún planeta, por curiosidad, ahora que ha salido el tema? em, diría que puede ser Mercurio, es que por lo mismo que dices tú, porque su naturaleza es muy cambiante, entonces Mm, todo va a depender de en qué signo está, con quién está haciendo configuración, quién está involucrado y quién no, porque Mercurio literalmente es el que toma la forma del otro, no tiene una exacto. naturaleza, tiene elementos que rige, pero tiene una naturaleza Ujú, demasiado cambiante. Entonces, lo que tú dices tampoco está tan lejos de lo que es realmente. O sea, hay mm, elementos que sí siempre van a estar, que son las personas jóvenes, los medios de comunicación, el comercio, las redes y todo lo que involucra la enseñanza, el aprendizaje. Vamos a decir, profesores, personas que tienen doctorados. Personas de mucho conocimiento que pueden verse perjudicadas de alguna manera. eh, pero luego de eso empieza a entremezclar todo lo que su naturaleza es con los demás planetas. Entonces, por ejemplo, estando en ujú, Aries, uno podría esperar que si hay problemas en las redes es porque los problemas de las redes son bastante marciales. Entonces pueden haber cortes o como se corta el suministro de las redes, puede ser eso algo notarlo en su casa, puede notarlo en casas de otros o a nivel nacional o de la región donde vive. Eh, hackeos, ¿Cómo? hackeos, ¿no? La idea esta de Exacto, lucha exacto, virtual. exacto. Y ese es el tema, como quizás no algo tan complicado, pero no sé, muchas veces se nota cuando hay un Mercurio retrógrado en las redes, sobre todo en Twitter, en todo este nicho astrológico, hay discusiones. Y discusiones que se vuelven en ocasiones súper intensas, porque todos tienen su opinión muy fuerte y entonces las discusiones se van en ocasiones hacia niveles muy muy, muy, muy alterados, vamos a decir. Y sueles coincidir con Mercurio, porque Mercurio es el regente literalmente de la astrología y en una red social, además, donde todo Ujú, es muy mercurial. Entonces suele suceder eso. Con Marte diría que hay mayor razón. O sea, podría notarse alguna crisis astrológica por ahí en las redes, en los medios.
puede ser que situaciones también de robos y similares por Mercurio y Marte en conjunto no sería nada de loco de esperar. La segunda retrogradación es ahí por julio-agosto de Mercurio. Solamente va a ser en el signo de Leo. En esta ocasión, y cuando está por ese sector, no está necesariamente muy complicado Mercurio, porque incluso va a ser cuando tenga un trígono con Saturno. En esta ocasión, la primera es como entre aversión y conjunción con Saturno, la segunda no. Por lo tanto, es un poco más leve y ligada a temas del Sol. Y para ese periodo el Sol también va a estar cerca de Mercurio. Para que Mercurio retrograde siempre va a tener al Sol o adelante o atrás, o en alguna parte muy cerca de Mercurio. Por lo tanto, esa segunda quizás no es tan complicada. Diría que la tercera es más, no sé si complicada, pero sí es como interesante porque empieza en Sagitario. Justamente el signo donde comienza el año, Mercurio, que es en Sagitario, termina el año ahí en Sagitario, da la vuelta completa al zodiaco y va a retrogradar, en esta ocasión va a retrogradar desde Sagitario hasta Escorpio. Entonces va a involucrar también dos signos, al igual que Aries, Piscis. Eh, y aquí está regido por Júpiter, que la primera parte no va a ver a Mercurio porque Júpiter va a estar en Cáncer y después va a ser regido por Marte, que no estoy seguro si Marte va a alcanzar a verlo para ese tiempo del año, posiblemente sí, porque Marte va a entrar en Capricornio, lo que le da una mejor posición a Mercurio. Sin duda, esa parte se puede parecer quizás a la actual retrogradación que tuvo Mercurio, entonces podríamos ligarlo a qué elementos hemos vivido que tengan que ver con Mercurio, posiblemente se van a repetir para esa fecha y también se pueden ligar al final del año del 2023, porque fue exactamente el mismo lugar donde retrogradó Mercurio. No en los mismos grados, pero sí el anterior involucró Capricornio-Sagitario, este año es solo Sagitario y el próximo año es Sagitario-Escorpio. Eh, bueno, al menos para tener en cuenta. Para mí, Mercurio, las retrogradaciones y tal vez los Casimi, cuando está conjunto al Sol, son los momentos más relevantes. Así pensamos en que Mercurio podría simbolizar de una u otra manera parte de la mente de las personas, del ser humano. Si Mercurio está conjunto al Sol y estás teniendo un año de Mercurio, o Mercurio es muy relevante en tu carta, son momentos de mucha luz, o sea, como de mucha claridad debido a esa conjunción con el Sol. Obviamente depende de otros factores importantes, pero no los tendría sí o sí en cuenta. Esas son las tres retrogradaciones. No sé si hay algo que quieras mencionar al respecto. No, no, ¿No? la verdad es que no. Perfecto. Mm. Por Y tu bueno, parte creo que ha estado súper completo. entonces, ok, entonces tenemos a Mercurio, hemos hablado de Venus, hemos hablado de Marte, de Júpiter y de Ujú. Saturno. En realidad hemos hablado de todos los planetas y ese es el viaje que van a hacer durante este año. Ahí están nuevamente las fechas. Una fecha que puede ser relativamente importante puede ser el 4 de septiembre. Septiembre también va a tener harto movimiento, que Marte hace una cuadratura con Júpiter. Esa fecha la tendría en cuenta. También el eclipse, bueno, los eclipses a final de año y el 14 de noviembre, Júpiter y Saturno van a parecer hacer un trígono, pero no lo van a completar. Y esas situaciones son sumamente relevantes en el cielo. Si uno levantara una carta horaria y justo está ese elemento allí presente, uno diría, parece que las cosas se van a dar de esa manera, pero finalmente no. Las refrenaciones que creo que son un elemento como muy significativo. Ujú. Porque el cielo también puede decir cuando las cosas pareciera tener una cara, pero terminan teniendo otra o como que van hacia un lado, pero finalmente no. O es como cuando alguien te dice, bueno, el trabajo es tuyo, comienzas en 2 semanas más a trabajar, pero pasó una semana y te dicen, sabes que no, porque cerramos. O contratamos a otra persona. O tú mismo dices, no quiero trabajar ahí, encontré otro lugar. Pueden ver, a ver, bastantes posibilidades. El cielo es, por eso lo pusimos ahí como no trígono, no existe el no trígono, es una refrenación.
y Júpiter y Saturno. Júpiter va a estar ahí en Cáncer y Saturno en Piscis, pero por los movimientos del cielo no se van a lograr encontrar. Y alguna fecha importante tener en cuenta que sea positiva, que siempre pensamos que todo es súper negativo. Y bueno, con Saturno en Aries es difícil decir, bueno, todo positivo, pero tenemos el 11 de agosto a Venus conjunción Júpiter. Y esta conjunción se da en Cáncer. Entonces es bastante positiva, vamos a decir. Los dos benéficos eh, en Cáncer, si no me equivoco, no sé si alcanzan a estar, no alcanzan a estar en el confín de Venus, pero sí están en el de Mercurio y ahí va a estar esta conjunción de ambos. Eh, Están en una cuadratura pero lejana con Saturno. Saturno se está devolviendo. Ese día va a haber trígono con la Luna. Marte está en sextil con, o en cuadratura, pero también lejana de estos dos planetas. Entonces están como en cierta forma bastante solitos, acompañados de la Luna por un trígono. Entonces, si hay un momento que podría ser desde la perspectiva del pasado hacia el futuro, se ve que este día podría ser súper beneficioso. No sé si tienes alguna perspectiva respecto de Venus y Júpiter en conjunto. Sí, y además estaba viendo el tema de que de que al fin y al cabo la Luna está en Piscis haciendo un intercambio, ¿no? De signo con Júpiter. Exacto. Y yo que se Sí. da, y que es el signo de saltación de Venus, Piscis, ¿no? Donde está la Luna. Yo creo que ahí se hace como una combinación de posiciones muy, muy benéfica, como dices tú, ¿no? Y es esto, o sea, a lo mejor no es la posición de Venus y Júpiter en Piscis, que es como la bendición máxima, pero al fin y al cabo Júpiter no deja de estar en su exaltación Ujú. y Venus pues está en un signo de agua regido por la luna, que al fin y al cabo hay una buena... Se supone que son naturalezas que tienen Cercana, sí. sintonía, ¿no? Sí, Ujú. cercanas. Y más en una configuración de trígono y haciendo como este intercambio también un poco que, aunque no sea exactamente igual, pero que la luna está en la exaltación de Venus, Venus en el domicilio de la luna, ¿no? Ujú. Y hay esta combinación con Júpiter. Al fin y al cabo es que esos, los dos benéficos juntándose en un signo que les afín, junto con el regente de ese signo en buena posición y siendo un planeta que, como tú has dicho, es como mínimo levemente benéfico, yo creo que aquí hay un punto muy a favor, ¿no? De toda la situación que podemos ver en el año, Ujú. este periodo así de que se genere esta configuración. Ujú. Generalmente Venus y Júpiter juntos podrían hablar de un momento de, a ver, de pasarlo bien, como disfrute. Puede ser tanto físico, vamos a decir carnal, sexual, que involucre placer. También podría ser momentos de compras, de adquisiciones importantes, por lo que ambos significan. Mm. Algún elemento espiritual también podría haber involucrado acá como un momento de disfrute no tan solo físico o económico, sino que también espiritual, porque ambos planetas también tienen este espacio dentro de sus significados. Y en la conexión Época de con la gran luna, fertilidad, quizás también, ¿no? exacto, sí. Mm. Eh, sí, completamente. Entonces, dentro de todo lo que está pasando en el año y además pensando en qué ha sido Marte, o sea, perdón, Cáncer con Marte antes de todo esto, es como que este espacio de la carta tuvo mucho ruido también, mucho caos al comienzo del año y durante la parte final del 2024, y que esto esté ocurriendo acá es como que, ok, todo lo que estuvo sumamente agitado en este espacio de la vida de una persona, dependiendo de dónde esté Cáncer en la vida, hacia esta fecha va a estar sumamente tranquilo. Es como, ok, aquí está el respiro, aquí está el momento de disfrute. Entonces, pienso que esa área o ese momento del año hay que al menos tenerlo en cuenta, disfrutarlo. O sea, si algo bueno va a tener este año, pensemos en esta fecha. Cualquier configuración en realidad que tenga Venus y Júpiter, Venus la Luna, Júpiter, Venus, estos tres en conjunto va a ser algo beneficioso por lo general. Entonces, sobre todo pensando en que Júpiter va a estar en Cáncer, esos momentos en el año quizás habría que marcarlos en el calendario. Cuando Venus ande por Tauro, esté haciendo sextil con Júpiter, o cuando Venus esté
En Virgo va a estar haciendo sextil, pero quizás no es el momento. Sí, tal vez Mm. por Libra, aunque va a estar haciendo cuadratura. Y por cuando Venus esté en Escorpio va a ser trígono, pero va a ser Venus estando en su mayor momento de debilidad en Escorpio. Entonces, este es el momento específico. O sea, si alguien hace talismanes que tengan que ver con el amor y con la búsqueda de pareja o buenas relaciones o temas económicos, es este tiempo posiblemente. O sea, se podría hacer una carta electiva acerca de este momento, sobre todo cuando la luna esté en alguna posición que sea ventajosa al respecto, pero me da esa impresión. Tal vez un poquito más adelante, cuando la luna esté en Tauro, podría ser el momento de. Eh, y otra posición que va a ser parecida a esta, para tener en cuenta, es cuando Venus haga trígono al final del año, pero este trígono que va a ser con Júpiter va a ser con Venus estando en el otro lado de la carta, y eso es en Escorpio. Entonces, sí o sí, es este momento en el año cuando Venus esté ahí mismo en Cáncer. Así que creo que Ujú. hemos cubierto como las situaciones más relevantes del año. Si tienes preguntas, dudas, déjalas en los comentarios. Si hay algún elemento que piensas que no cubrimos, podemos cubrirlo en videos más adelante, porque no es lo único que vamos a hablar al respecto. Vamos a hacer videos específicos de algunas de estas configuraciones, porque literalmente es muchísimo. Este año viene como, diría yo, que me da la impresión de que tiene mayores movimientos que el año 2024, sobre todo por los cambios de signo de los planetas. Así que, bueno, estás invitada, invitado a dejar tus comentarios. También es siempre bien recibido por nuestra parte si haces comentarios, si das me gusta a los videos, si se los compartes, porque de esa manera nos permite seguir creciendo en esta red y poder seguir mostrando también el contenido astrológico. Sí, no sé si quieres agregar algo, Gonzalo, al respecto de lo que hemos dicho en relación No, al o sea, yo creo año. que sí, que es lo que tú dices, ¿no? Que hemos hecho un repaso bastante completo, pero sin tampoco Ujú, embarrarnos, ¿no? En demasiados detalles, que eso a veces también. Yo creo que sí, que hemos hecho un repaso bastante adecuado y también es como siempre pasa en estos episodios, ¿no? Que damos también pinceladas que son interesantes a nivel de lo que es cada planeta o lo que puede ayudar a las personas que nos ven, nos escuchan ujú. a entender más, ¿no? Cada planeta y lo que cada uno puede representar o puede provocar, ¿no? En sus diferentes posiciones en el cielo. Ujú, exacto. Bueno, entonces déjanos en los comentarios cuál de las configuraciones que hemos hablado resulta para ti más relevante, para que también hagamos un asunto, un video al respecto y más detalle, como estamos diciendo. Así que eso es por ahora. Muchas gracias, Gonzalo, por estar A hoy ti, día. como siempre, un placer. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau. Chao.